Porque hoy se cumplen 117 años de la batalla del Puente de Caledonia. Y sin lugar a dudas, el día de toda nuestra historia donde más panameños murieron, profesor. Y lo raro de esta batalla es que yo creo que fue la única masacre que ha habido en la historia panameña donde los gringos no han tenido arte ni parte en este hecho. Cierto. Bienvenido, profesor Romer Escarriola. Encantado. A ver, batalla del Puente de Caledonia. Venía realmente ese avance liberal, pues después de la batalla de la Negra Vieja, pues se dice que ya incluso los embajadores de los países que tenían cónsules aquí se retiraron de la ciudad porque pensaban que lo de los liberales iba a ser una entrada triunfal, pero este hecho, además de una batalla donde mueren muchos soldados panameños, es un punto de inflexión que hace que la guerra dure 2 años más. Bienvenido. Sí, es cierto. El avance arrollador de los liberales que desembarcaron en Punta Burica en el Momotombo, en un barco que estaba con provisiones y armamento del presidente Zelaya en Nicaragua, sí. Entran hacia Chiriquí y para no ser al largo el cuento, la historia, se desplazaron desde Chiriquí por vía terrestre hacia las provincias centrales y por vía marítima y después se encontraron en Chame y de ahí fueron a la batalla de la Negra Vieja y que fue un triunfo para los liberales. Al momento de la batalla de la Negra Vieja ya el Partido Conservador se había dado cuenta que el avance de los liberales era totalmente arrollador hacia la ciudad de Panamá. Muchos cónsules ya incluso se habían embarcado para salir de la ciudad de Panamá, incluso miembros del Partido Conservador. No, el gobierno lo trasladan a Taboga, fue lo que se dice en ese momento. La cosa es que una batalla donde entra por primera vez en juego la ametralladora, es decir, se puede decir que este es el arranque del siglo XX en materia militar en la guerra colombiana. Bueno, es cierto, primero el armamento eran rifles Remington, que habían sido en la primera instancia de la guerra civil proporcionado por el presidente Zelaya y después por el presidente Eloy Alfaro de Ecuador. Entonces, el armamento es totalmente distinto al armamento tradicional que durante el siglo XIX habían utilizado o se habían enfrentado o armado los liberales y los conservadores. La batalla del Puente de Caledonia es extremadamente interesante porque los liberales no triunfan por un error táctico y un error no táctico tanto, sino de imprudencia de un general Emiliano Herrera. Explicamos el asunto. A ver. Después de la batalla de la Negra Vieja, el Estado Mayor Liberal se reúne en Chorrera y acuerdan lo siguiente: la ciudad de Panamá va a ser asediada y va a ser atacada por el Partido Liberal y toman la decisión de que va a ser atacado por Farfán, va a ser atacado por el área de La Boca, por el área de Bellavista y por el área de la parte de atrás del Cerro Ancón. Ese era el acuerdo de la táctica militar de ataque. El general Emiliano Herrera se había adelantado prácticamente al área donde hoy está el antiguo Colegio Javier y se habían apostado en Perejil, ahora es Perejil. Incluso se habían apostado en ese sector para avanzar a la ciudad de Panamá, pero tenían que esperar la orden para que el ataque fuera simultáneo y poder asediar la ciudad por varios flancos. Pero el general Emiliano Herrera hizo lo contrario, no esperó que las otras fuerzas se reagruparan en esos sectores y lo que hizo fue avanzar directamente desde donde estaba el antiguo Teatro Bellavista, el Colegio Javier, recorrieron toda Caledonia y los conservadores se habían aparapetado en todo el Puente de Caledonia y habían puesto defensa. Se comete otro error. En Farfán empiezan a hacer prácticas de tiro y los tiros son escuchados en el área de las bóvedas. Entonces ya el Partido Conservador, el Ejército Conservador, se empieza a visualizar que la ciudad va a ser asediada por varios flancos, por varios lugares. El Partido Liberal avanza por todo Caledonia y en ese momento está toda la artillería conservadora y los cañones y empiezan a barrer a todo el ejército liberal
porque Emiliano Herrera se adelantó y atacó antes de que la ciudad fuera sitiada por varios lugares. Bueno, y esto, bueno, una masacre que después el ejército liberal sale en desbandada por el país. Sí, la cifra se llega a 600 liberales. Creo que es la cifra, como usted lo dijo al inicio, de caídos panameños en un solo día más numerosa que en toda la historia. Incluida la invasión. Incluida la invasión de Panamá, del 20 de diciembre, en relación con un solo día. Después del fracaso de la batalla del Puente Caledonia, los liberales se van al exilio. Hay una figura en la Guerra de los 1000 días, y Porras se tiene que ir al exilio, firman un acuerdo de amnistía y se van al exilio. Entra la figura entonces de Victoriano Lorenzo. Y la guerra de guerrilla. Y la guerra de guerrilla. Hay 3 fases que yo la denomino como 3 fases de la Guerra Civil de los 1000 días. La primera fase es el ataque al Puente Caledonia, hasta el 26 de julio. La segunda fase es la fase de la guerrilla, donde interviene Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo ni siquiera era miembro del Partido Conservador. Él se toma las armas que habían dejado el ejército liberal, la traslada a Chorrera y de ahí la traslada hacia Penonomé, y va una acción punitiva del general Sotomayor hacia la finca de Victoriano Lorenzo, el Cacao, y le quema la finca, violan a las mujeres y violan a las niñas. Entonces, la población del Cacao y del área de Penonomé le dice a Victoriano Lorenzo lo siguiente: ¿qué vamos a hacer? Nosotros te declaramos líder de la revolución. Bueno, un poco lo que escribe Ramón H. Jurado en Desertores. Sí. Más novelado, más bien. Sí. Entonces, entra la historia, un nuevo fenómeno, que es la guerra de guerrillas. Pero en la guerra de guerrillas, Porras se reincorpora después a esa fase y hace unidad con Victoriano Lorenzo, y posteriormente, a finales de diciembre de 1901, llega el general Benjamín Herrera con 1.500 soldados de Colombia. Se fusiona el ejército regular que traía Benjamín Herrera, más la guerrilla de Victoriano Lorenzo, más la guerrilla de Belisario Porras. Pero hay algo muy significativo que yo sí quisiera agregar. Los liberales cometieron varios errores, pero uno de los errores grandes que cometió el Partido Liberal fue no haberse fusionado con las tropas de Domingo de la Rosa, que son los que atacan la ciudad de Colón, cuando los liberales, Porras y Victoriano Lorenzo, se encontraban prácticamente en el área de las provincias centrales, en el área de Penonomé. Yo pienso que eso fue un grave error. Si se hubiera coordinado, si hubiera habido una unidad liberal, creo que los liberales hoy, en la historia, esto estaría escrito como fueron los liberales los que hicieron entonces o culminaron el periodo de la Guerra de los 1000 días. Lo raro es que termina Benjamín Herrera y Belisario Porras. Bueno, Belisario Porras condenado a muerte por parte de Herrera, se fuga por San Francisco de la Montaña, pero eso lo manda al exilio y nos priva tal vez del político más visionario que hubiéramos tenido si habría que nombrar a algún padre de la patria en el momento que se funda la patria. Sí, efectivamente, Porras lleva a cabo una conspiración contra el general Benjamín Herrera, le hacen un consejo de guerra y prácticamente él se escapa y tiene que irse al exilio. Así que los liberales quedan dirigidos, el ejército liberal queda dirigido por el general Benjamín Herrera. Yo sí quisiera anotar algo. Además de los errores de la táctica militar del 26, que llevó al desastre el 26 de julio, fue un error militar, pero también hay los que yo denominaría los errores de las alianzas. Si Porras, Victoriano Lorenzo, Domingo de la Rosa, Emiliano Herrera se hubieran compactado, el Partido Liberal hubiese sido mucho más fuerte y más poderoso. Hay otra cosa que me llama la atención. Es que las divisiones son parte del ADN de los liberales, también hay que tomarlo en cuenta. Yo pienso de todos los partidos también. Pero esa división fue la que culminó con el desastre del Partido Liberal. Además, otra cosa, los liberales no estaban compactos. Por lo menos, Belisario Porras era un liberal guerrerista, pero después se convierte en un liberal constitucionalista. Carlos A. Mendoza era un liberal guerrerista, pero después se convierte en un liberal constitucionalista.
Pablo Arosemena no aceptaba y no aceptó nunca la guerra civil de los 1000 días. Incluso cuando Eusebio Morales estaban preparando, Eusebio Morales era uno de los directores de la guerra civil de los 1000 días, él le dijo a Eusebio Morales que dejaran eso porque él no creía en la guerra de los 1000 días, ni que el Partido Liberal se tenía que ir a la guerra. Así que hay un sector de los liberales que se sustrae de la guerra civil de los 1000 días. Lo raro, profesor, es que una fecha tan importante, pues este es nuestro Gettysburg, y nadie lo pasa por alto. Bueno, común en nuestra historia, yo no sé si otros países serán así, pero nosotros tenemos un problema, y el problema de nosotros los panameños, hasta me puedo incluir yo, es la falta de conciencia histórica. Usted ve el área de toda Caledonia, no hay un solo busto, una sola placa que diga aquí, en este sector, murieron 600 liberales y que se firmó la paz y que posteriormente esto fue lo que es el significado de la historia nacional. Y no es un problema de este gobierno, no es un problema del actual... Hay un monumento a Gandhi. Hay un monumento a Gandhi, precioso el monumento a Gandhi, pero no hay el monumento a los héroes de la guerra civil de los 1000 días. Igual también se pensaba hacer un monumento de la Negra Vieja que tiene la ley firmada y todo, y nunca más. Bueno, aquí se han hecho muchas leyes que nunca se han cumplido, sí, pero especialmente las leyes que no se cumplen es para exaltar aquella figura. Le pongo un ejemplo. Panamá es una ciudad sin estatuas, sin nada. Sí. Las estatuas solo en Panamá están desde San Felipe hasta Bellavista. Panamá Viejo. Y ya. Está la de Morelos. Es la última estatua que hay. Entonces, la guerra civil de los 1000 días tiene una trascendencia en la historia nacional porque es el antecedente que yo denominaría a la independencia del 3 de noviembre de 1903. Correcto. Cosa curiosa, los Estados Unidos no intervienen en el desastre del puente Caledonia, pero sí intervienen posteriormente cuando el general Benjamín Herrera se va a tomar la ciudad de Panamá y se firma el Tratado de Paz de Wisconsin, que en el artículo 7º decía que todos los que participaban en la guerra civil de los 1000 días tenían una amnistía. Y ese tratado fue violado. Excepto Victoriano Lorenzo. El único que sufrió las consecuencias de la guerra civil fue Victoriano Lorenzo. El artículo 7º lo protegía a él. Y hay otra cosa que, por todo el honor que tenga el Partido Liberal, hay una cosa que yo no suscribo del Partido Liberal. Nunca se olvidaron nunca recordaron la figura de Lorenzo, nunca reivindicaron a la figura de Lorenzo. Incluso hay una tesis de que hubo una unión entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para justiciar a Victoriano Lorenzo. Esa es la tesis que se maneja. Hombre, no me cabe la menor duda de eso. Profesor, como usted siempre, pues muy entretenida y muy didáctica su intervención.